Dice la escritura así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por lo bondadoso que eres para con nosotros. Gracias también por la preciosa palabra de nuestro Dios que tenemos frente a nosotros, y tenemos este ejemplar para poderlo meditar y exponerlo, predicarlo y exponernos, quiero decir, cada uno de nosotros y quien habla esta tarde también, a tu preciosa palabra. Te ruego que nos des atención a ella, al mensaje, y que tu Espíritu Santo pueda obrar y hablar a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje que Dios le dio a este hombre, a Asa, por medio del profeta Azarías, dice la Escritura, es sumamente interesante. Si lo condensamos, lo tomamos, si lo extraemos, si lo condensamos, lo sintetizamos, es un mensaje sumamente maravilloso porque declara tres grandes verdades bíblicas que en la actualidad el cristiano debemos de entender y debemos de apropiarnos, como lo hicieron justamente el rey Asa y el resto del pueblo. Dice el mensaje: Jehová estará con vosotros. Y luego hay un sí condicional: si ustedes estuvieran con él, están con él. Y la segunda parte del mensaje es: será hallado de vosotros, pero si ustedes le buscan. Y la tercera parte es triste, pero es la consecuencia. Si dice, los dejará, siempre y cuando ustedes dejan a Dios de lado. Lo que el hombre natural suele hacer, muchos de ellos, no tomar ni considerar a Dios en sus vidas, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Pero cuando llegó el profeta y se enfrentó se topó frente a frente con Asa. Asa había triunfado en una batalla y venía emocionado, venía contento, venían alegres, venían ilusionados porque habían prevalecido, habían dado derrota a otro pueblo, y venían de regreso con un grande botín y estaban acercándose a su tierra cuando Dios le dijo al profeta: ve con el rey, con Asa, pero pues no llegues a felicitarlo, ve a lo que vas, a lo que tienes que ir, cumple con esta consigna, con esta tarea, no saludes, no felicites. Bueno, Dios no le dijo eso, pero así fue. Porque el rey debería de escuchar un mensaje directamente de Dios a través del profeta de su siervo, y llegó y le dijo que justamente lo que acabamos de leer. Cabe mencionar que el contexto o el escenario en el cual estaba sucediendo esta historia breve que hemos de leer, que hemos ya leído, cabe mencionar que pues no había paz, había guerras, había batallas, y dice la Biblia, lo leímos, donde dice que muchos días ha estado Israel, versículo 3,
sin verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara la ley y justamente sin ley. Pero no porque escasease, sino porque el pueblo de Dios había decidido apartarse de Jehová. Y el mensaje lo dice: si ustedes se apartan, yo me voy a apartar, pero si ustedes buscan a Jehová, Él será hallado de ustedes. Así que vemos en este mensaje de Dios a través del profeta una oportunidad de parte de Dios. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Ese mientras puede ser hallado implica que puede llegar un momento dado en el cual será demasiado tarde. Pero entre tanto, esa última oportunidad puede llegar, siempre habrá anteriores para reconciliarnos con Dios, para acercarnos a Él. Así que, resumiendo, los enemigos externos del pueblo de Dios habían sido derrotados de una manera increíble. Esta narrativa la encontramos, o esa historia la encontramos narrada en el capítulo 14, verso 9 al verso 14. Pero Asa, el rey, no había notado un detalle tan específico en su propio país. Habían derrotado a los enemigos externos, pero no se había dado cuenta que había en su propio reino adversarios mucho más fuertes. Y esto eran los ídolos que prevalecían en Judá y en Benjamín. El pueblo de Dios se había alejado de Él. Había decidido apartarse de Dios justo porque es la razón por la cual el profeta fue llamado por Dios para que les diera una segunda oportunidad. Es decir, que recibieran de parte de Dios el llamado de una segunda oportunidad de arrepentimiento. Así que Dios envía a Asa, a este profeta, Azarías, y cuando regresaba entonces victorioso de esa batalla, vino a su encuentro y no lo recibió en hombros, no lo abrazó, no lo felicitó, sino fue un encuentro muy peculiar. Fue sencillamente para exhortarle a que cumpliera con su deber. Podemos pensar, bueno, pues no cumplió el rey con su deber de haber ido a la guerra, de ser el estratega, de acompañar al general de su ejército y estar ahí presente. Pues en parte, pero el deber prevaleciente o primordial, quiero decir, es los deberes espirituales. Y era el de buscar a Dios, y es el de buscar a Dios. Así que analicemos, hermanos, en estos próximos minutos, 6 acciones que llevó a cabo el rey y el pueblo para poder nuevamente experimentar la presencia y la ayuda y justo el respaldo de Dios en sus vidas en particular y en el reino. Número 1. Una vez que llegaron de la batalla y el rey Asa le hizo ver el profeta, le hizo ver al rey Asa que qué bueno que regresaste, pero esto no les va a valer mucho porque la situación de las guerras y que no haya paz en el reino no radica tanto con los adversarios externos, sino con lo interno. El corazón se había desviado del Señor. Eran los ídolos. Habían decidido entonces adorar y encomendarse a las deidades paganas de aquel entonces. Y cuando salió el rey Asa con este sencillo mensaje, tan directo, tan conciso, tan claro, por supuesto, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre es clara y es directa. Y así llegó el profeta dando este mensaje de Dios, reaccionó Asa. Porque el mismo capítulo 15 dice en el versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y reaccionó. Cobró ánimo, dice la escritura, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Ya sabía dónde estaba el problema, pero no había reaccionado. Tuvo que venir el siervo de Dios y darle palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios lo hizo reaccionar. Y eso es lo que nos debemos de recordar siempre, hermano. La palabra de Dios siempre tendrá algo, una utilidad y siempre tendrá la eficacia y el poder
en nosotros cuando más lo necesitamos. Usted debe de escuchar la palabra de Dios cuando se le predica, cuando viene al templo y se escucha la predicación, se le predica a usted y debe de reaccionar. Debemos de reaccionar a la palabra de Dios. No debemos de malentender las palabras y no debemos de mal escuchar o de hacer, bueno, hoy no la necesito, probablemente inmediatamente no, pero debemos de escuchar la palabra de Dios porque tarde o temprano esta va a salir y va a cumplir su función para la cual Dios nos la dio. Así que el rey reaccionó, la escuchó y no solamente dijo, está bien, voy a ver quién en el pueblo, quién quiere arreglar ajustes ahí en su vida, porque pues así estamos bien. No, reaccionó, cobró ánimo. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía, cobró ánimo y entonces reaccionó, es decir, puso en obra lo que había escuchado. ¿Qué fue de qué manera reaccionaron el rey y el pueblo? Bueno, vamos a darnos cuenta que cayeron en cuenta que deberían de estar en el lado correcto. Dice el versículo 2 del capítulo 15, dice, y salió al encuentro Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si tú estás junto con el pueblo del lado que debes de estar, las cosas van a ser diferentes. Todo va a funcionar completamente distinto a como está funcionando. Y el escritor narró en este libro de las crónicas y dijo, muchos días el pueblo había estado sin Dios, sin profetas, sin sacerdotes que trajeran enseñanza, sin ley, y no había paz ni para el que entraba, ni para el que salía, ni para los internos del pueblo de Dios, ni para los comerciantes y los pueblos alrededores que venían a comerciar. No había paz. Porque el pueblo se había ido del lado incorrecto, del otro lado. Así que el mensaje era para que reaccionaran y para que el pueblo, junto con el rey, entendieran que deberían de estar, para tener la bendición de Dios y que les fuera bien, deberían de estar en el lado correcto. La ayuda, la prosperidad, el socorro de Dios estarían con el pueblo de Dios siempre y cuando ellos estuvieran del lado correcto, es decir, de parte del Señor. Si vosotros estuvierais con él. Ya entendimos, ¿verdad, hermanos? Que muchas veces no nos va bien en la vida porque hemos decidido pasar la línea divisoria. Decimos, no pasa nada más voy y regreso. Tantito, nada más, aquí estamos y jugamos con fuego, ¿no es cierto, hermano? Ahí estamos y decimos, no, es que quizás sí el pastor lo dijo en la predicación, pero se me hace, creo que exageró un poco. El pastor no conoce mi historia, así que voy a avanzar, voy a hacer lo que siempre he querido hacer, voy a tomar esa decisión que está bien, no, ya nomás pedí consejo a una sola persona y lo voy a hacer, ya decidí así. A rato regreso, no pasa nada, decimos, pero sí pasa. Porque el pueblo, lo que fue sucediendo es que poco a poco, se fueron olvidando de Dios. ¿Qué ocurrió, hermanos? Ustedes saben, y yo sabemos lo que ocurrió con Lot, ¿recuerdan? Cuando Lot decidió apartarse de su tío Abraham, vino la decadencia espiritual de ese hombre y de su familia. De ese hombre, y lo que motivó fue que a su esposa y a sus hijas, pues también se apartaran de Dios. Y poco a poco fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y de Gomorra. Así es como se aleja un hijo de Dios. Bueno, el pueblo reaccionó, el rey reaccionó y motivó al pueblo para que estuvieran del lado correcto. Para que Dios pueda estar con nosotros, hermanos, nosotros debemos estar con Él y en Él. De modo que si alguno está en Cristo, ya lo dice el versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, del lado correcto con el Señor, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio de vida, hay una distinción entre un lado y el otro, por así decirlo. Pero hay que estar del lado correcto. Implica estar en conformidad con el sistema de vida que Dios ha decretado para quienes desean estar dentro de su voluntad, dentro de sus normas y dentro de sus estatutos.
Si usted y yo nos hacemos de lado de los compañeros inconversos, si ustedes y yo nos hacemos de lado del jefe, del supervisor, si usted y yo nos salimos de nuestro perímetro, de nuestra jurisdicción, de la cual no debemos de salir, y nos vamos un poquito más allá, nos alejamos, y como decimos, no pasa nada, decimos, no, todo siguió igual, es más, prosperé. Porque el diablo nos engaña, hermano. Al principio, cuando usted se aleja un poco de Dios, o usted deja la iglesia un poco, y usted dice, pues no me pasó nada, yo me siento tranquilo, me siento igual, es por la inercia, si lo podemos decir de esa manera. Pero poco a poco, ya no va a seguir sintiendo nada, pero ahora por las cosas de Dios. El pueblo reaccionó ante el mensaje de Dios a través del profeta y decidieron estar del lado correcto. Pero también en el versículo 2 encontramos que no solamente ellos decidieron estar del lado correcto, sino aferrarse a la persona precisa. Continúa diciendo el versículo 2, Asa salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros. Si le dejareis, él también os dejará. Dice la Biblia, si le buscareis. ¿A quién? A Dios, a Jehová. Es interesante porque esta palabra, buscareis, se tradujo de una palabra original, que originalmente fue escrito este libro de Crónicas, que significa frecuentar o perseguir. Si vosotros le buscareis, si ustedes se aferran a buscar a Dios, a Jehová, Dios, nuestro Dios, lo frecuentan, es decir, si ustedes frecuentan a Dios, persiguen estar y persiguen a la persona de Dios, su autoridad, su soberanía, su señorío, su dominio en sus vidas, va a ser diferente. Frecuentar. Cuando uno frecuenta a una persona, hermano, todo cambia, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que andábamos de novios, mi esposa y yo, hace ya algunos años. Yo sabía que ella trabajaba en un negocio de su papá. Bueno, salía ella de la escuela y en las tardes se iba a trabajar y ese día yo descansé, no hubo trabajo, entonces dije, voy a frecuentarla y le voy a llegar de sorpresa. Digo, a lo mejor no se iba a sorprender, ¿verdad? Pero dije, voy a llegar. Y ya calculé a la hora que ella iba a llegar allá, entonces yo tomé el taxi, me fui hasta Rosarito, allá estaba ella. Bueno, llegué y me bajé, ilusionado, ¿verdad? Nervioso, y ahí andaba por ahí, estaba yo en la cuadra de enfrente, en la acera de enfrente, y miraba, estaba el negocio abierto, pero no la miraba a ella, pero miraba movimiento allá, pues ahí estuve, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, pero ahí estaba, porque quería frecuentar a mi novio. Resulta que ese día no trabajó ella, ¿verdad? Estaba en su casa. Después me di cuenta porque es mucho tiempo. Y ya crucé y estaba mi cuñada. Dice, no, hoy no vino ella y se vino a cubrirla. Pero bueno, eso implica un poco el frecuentar. El ir, el buscar, el ir, el estar atentos, ¿no? Y que no me voy a distraer porque quiero saber que allí va a estar esa persona. Frecuentar, perseguir, es lo que está diciendo el profeta a través de este mensaje. Si ustedes le buscareis, será hallado de vosotros. Ustedes lo frecuentan. Si allí están, como decía mi abuelito, al pie del cañón, listos para ver qué movimiento, qué dice, qué voy a escuchar, qué voy a aprender, qué Dios me quiere decir. Frecuentarlo, pensar en lo de Dios, buscar lo de Dios. Concuerda con lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:7. Usted ha de recordar donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hermano, Dios siempre va a estar dispuesto cuando nosotros le busquemos. Acercaos a Dios, dijo Santiago, y Él se acercará a vosotros. Dios está presto. Dios está, si me permite el término, disponible. Él nos está esperando. Así que nuestra vida será distinta, hermanos, y nos irá bien en nuestra vida cuando decidamos estar del lado correcto. Número 2, mientras nos aferremos a la persona correcta, a Dios. Buscar a Dios, hermanos, es frecuentarlo, a Él, lo santo, lo espiritual, lo que permanece, lo eterno.
lo diseñado por Dios para nuestro provecho espiritual, frecuentarlo. La intervención de Dios en nuestras vidas, hermanos, siempre será para bien, pero no será real y visible, al menos que lo busquemos de todo nuestro ser. La tercera parte o la tercera acción que tomaron el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y el rey Asa también, la encontramos, una de ellas en el versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No solamente decidieron estar del lado correcto, sino aferrarse a la persona correcta, sino que ellos decidieron reaccionar de la manera justa. ¿Cuál fue su reacción? Un esfuerzo. Todo lo que vale la pena, hermanos, requiere esfuerzo, ¿no es cierto? Esfuerzo. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan, dijo el profeta, esfuércense y no declinen, no se desanimen. Esto viene a corroborar porque la reacción del pueblo de Dios, cuando dijo el profeta, esforzaos vosotros. Lo que quiere decir con esforzaos se tradujo de una palabra que quiere decir atrapar, agarrar, pero también significa obstinarse. Ahí atrapar, ¿se acuerdan cuando estos jueguitos que teníamos los niños cuando estábamos en la primaria? Varios de ustedes los habrán jugado, los más recientes, los que son generación Z, como estaban así. Estos no saben de esto, pero que jugábamos ¿cuál era? Atrás. Ahí está uno, corre como loco ahí en el patio de la escuela y agarrábamos a uno y no nos alcanzara que iba a salir. Lo aferrábamos, lo buscábamos, lo perseguíamos. El término que se tradujo esforzaos quiere decir atrapar, agarrar y obstinarse. Lo que hemos agarrado ya no lo soltamos. Lo que hemos atrapado ya no lo vamos a soltar, nos vamos a obstinar, a insistir en estar en el Señor. Esforzaos, dice el mensaje, vosotros, ustedes, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, es decir, para tu esfuerzo. Te estás esforzando por un motivo, hay una razón por la cual te estás esforzando. Dios te va a dar la recompensa. Dios te va a bendecir. Dios te va a recompensar por tu esfuerzo, por tu obstinación. Hermanos, somos tan obstinados en otros aspectos, ¿no es cierto? Nos entercamos en muchas cosas. Es que yo quiero que sean así las cosas. Es que yo quiero comprar ese celular. Yo quiero un iPhone. Y quiero el 17 o no sé cuál va. Y ahí está, yo quiero eso, yo quiero esa laptop, o yo quiero ese carro, o yo quiero esta carrera, o yo quiero tomar esa decisión, y nos entercamos en tantas cosas. Deberíamos de obstinarnos más bien con Dios. Esforzaos, dice la Biblia, pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay que reaccionar, hermanos, de la manera justa, no solamente con la persona precisa, sino de la manera justa. Es justamente lo que demanda y requiere, hermanos y muchachos, la vida cristiana, la vida en el Señor, esfuerzo. Tenemos que obstinarnos al Señor, acercarnos a Él y a sus preceptos. Mire, escuche por un momento lo que dice el Salmo 27:14. Salmos 27:14. Dice las siguientes palabras, Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice, sí, dijo el salmista, espera a Jehová. El Salmo 31:24 también tiene la misma idea. Salmo 31:24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y muchos salmos más y otros pasajes más que hablan del esfuerzo, y el esfuerzo siempre implica no te desalientes, porque podemos obstinarnos a algo, pero en un momento dado nos damos cuenta que la muchacha no fue a trabajar
Bueno, ya ni modo, dice uno. No, esfuérzate, obstínate, entércate, en otras palabras más coloquiales, ¿no? Así que el pueblo de Dios, al escuchar el mensaje de Dios a través del profeta, decidieron estar del lado correcto, aferrarse a la persona precisa, reaccionar de la manera justa, pero también convinieron lo que era recto. Vamos ahora al versículo 12, segundo de Crónicas 15:12. Segundo de Crónicas 15:12. Dice entonces, desde el 15:11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. Mire todo lo que habían tomado, hermanos, como botín de esa batalla. 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Prometieron. Y no solamente, hermanos, que es interesante que la palabra de Dios recalca y aclara que prometieron no solamente buscar a Jehová, dice solemnemente. Y no solamente dice solemnemente, sino que de todo corazón y de toda su alma. No era porque, pues, ahí porque va mi papá. Nada más para darle gusto a mi papá porque es su cumpleaños. No, nada más para que ya no me estén diciendo nada, voy a ir a la iglesia. O ya, para que no me digan nada, voy a leer la Biblia. Ya voy a ponerme yo a orar y me voy a hincar para que vean que estoy orando, pero estoy dormido. No, de todo corazón y de toda su alma. Solemnemente aclara la palabra de Dios. Así que convinieron lo que era recto. Cuando dice el versículo 12, entonces prometieron. Se tradujo de una palabra que quiere decir convenio o hacer alianza. Esto quiere decir que tanto el rey Asa como el pueblo a quien gobernaba hicieron un pacto con Dios, un convenio. No dijo Asa, ok, voy a hacer alianza con el pueblo que está allá, porque ellos sí son espirituales. No, dijo, vamos a hacer alianza con Dios. Era un pacto. Dicho pacto, hermanos, consistía en dos aspectos muy importantes. Uno, consistía en buscar a Dios con toda diligencia de parte de ellos. Buscarían, dice el versículo, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, sus abuelos, sus ancestros, etc. Pero también deberían de hacerlo. Hay algo más, dice el versículo 13, y que cualquiera que no buscase a Jehová, dice, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Se da cuenta, hermanos, la magnitud del hecho, del compromiso que estaban adoptando y del pacto que estaban haciendo con Dios, el rey y el pueblo, de buscar a Jehová? Vamos a buscar a Dios sinceramente. Aquí no vamos a andar jugando ya, dijo Asa, ya no, ya se acabó. Ahora todo va a ir en serio. Es más, tan en serio será que vamos a buscar a Jehová de una manera solemne. Pero además de solemne, vamos a todo mundo. Aquí no va a haber nada de que yo no quiero, que porque estoy joven, que porque no veo, que porque no puedo. No, aquí todo mundo. Dice el versículo que cualquiera que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriese. Es fuerte todo esto. Pero es para darnos cuenta, hermanos, el alcance del hecho de buscar a Dios. Es algo tan serio y tan solemne. No es una jugarreta. No es un juego que hoy vengo y mañana no. Es en serio. ¿No? No nos dice la Biblia que mataron a nadie ¿no? ¿Quién no? Imagínense, Asa, a ver, hermano, tú vas a buscar a Jehová. Sí, y tú, la esposa también. Y tú, tus hijos también. No. Y tu hermano, pues no sé, a ver, tráete el machete. No, sí, cuenten conmigo. Cuenten conmigo. No, yo lo voy a buscar con todo corazón. Así que convinieron lo que era recto y lo que era justo. Pero la actitud del pueblo es también interesante, porque el mismo versículo 14 continúa diciendo, y dice, y juraron a Jehová con gran voz y con júbilo al son de las trompetas y de las bocinas.
se comprometieron con Dios, hicieron un convenio, una alianza con Dios de que le buscarían el resto de sus días, de sus años, de su vida, todo por delante, que fuera, y lo iban a hacer de manera diligente. Se obligaron a sí mismo y a los demás a buscar a Dios, y el pueblo estaba contento. El pueblo estaba contento, hicieron pacto con Dios con alegría y conformidad. Juraron a Jehová con gran voz y con júbilo y al son de las trompetas. Cuando venimos al templo, hermano, cantamos al Señor y estamos con gran júbilo haciendo alianza con Dios, siendo agradecidos con Él por lo que nos ha dado, por lo que ha sucedido en la semana anterior. Y estamos aquí haciendo pacto con Dios, comprometiéndonos con Dios, contentos y alegres. Y así debiera de ser. Con sinceridad y determinación, porque dice el versículo 15, todos los días de Judá se alegraron, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Se sorprendieron, se habrán sorprendido. Una vez que llegó el profeta y le habló a Asa, Azarías a Asa, y Asa reaccionó, Asa reunió todo el pueblo, hicieron un convenio, un pacto con Dios, una alianza, y así lo vamos a hacer. Y nadie dijo nada, todos dijeron, está bien, así lo vamos a hacer, porque cayeron en cuenta, reaccionaron de que se habían apartado de Jehová. Y dijo Asa, pues vamos a hacer un pacto con Dios. Y vamos a adorar al Señor, lo vamos a hacer con música y de todo corazón. Eso nos habla, hermanos, del corazón que tuvieron inclinado por buscar las cosas de Él. Adoraron a Dios con sinceridad y determinación. Voy a terminar. En el versículo 14 y en el versículo 15 vemos otra acción de parte de Asa y del pueblo, que se obligaron a lo idóneo. Dice el versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas, y todos se alegraron del juramento que habían hecho. La palabra jurar se tradujo tal término de una palabra que significa exigir o exigirse. Entonces ese juramento no es otra cosa más que se exigieron a sí mismos. Hicieron un pacto con Dios, dijeron, Señor, vamos a hacer esto, y dijeron, bueno, ya nos comprometimos con Dios, vamos a exigirnos a nosotros mismos que le vamos a cumplir. Eso implica, hermanos, el hacer un convenio con Dios. Me exijo a mí mismo. Dios me abre mi mente, viene el siervo de Dios, me predica, me enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo me contrista, me lleva a un punto en el cual reacciono, y entonces debo decidir y convenir con Dios. Entonces me obligo a mí mismo a arreglar cuentas con Dios, a estar cerca de Dios. Este concepto de jurar nos habla de resolución, de una determinación, de una obligación, de un compromiso con Dios, con su obra, con su causa, con la iglesia, con el siervo de Dios, con la fraternidad, con la obra de Dios, con la obra misionera, con la vida cristiana. El cristiano si no se compromete con Dios, no hace nada. Y el versículo 18, y aquí voy a terminar. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Dijo Asa, no solamente va a ser nosotros, nuestra decisión, nuestra voluntad. Vamos a devolver a la casa de Dios lo que se perdió, lo que ya no llevamos, ¿no? Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. ¿Qué hicieron? Se comprometieron a lo obvio, a regresar al templo, regresarle a Dios lo que le pertenecía. Aunque está hablando de aquí de seres materiales, esto nos habla de que regresaron al templo lo que se había dedicado a Dios, ¿no? Quien es propiedad de Dios, esto nos habla de que quien es propiedad de Dios debe dedicarse a Él, vivir para Él y para nadie más.
Si somos de Dios, hermanos, nos hemos dedicado a Él cuando nos convertimos a Cristo, somos de Él y a Él nos debemos. A Él nos debemos. Tenemos compromisos seculares, ciertamente, con la escuela, en los estudios, el trabajo, pero estos no trascienden con el compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios primero. Así que regrese al Señor, hermanos, sus talentos. Regrésele al Señor su tiempo. Dele al Señor su vida misma. Porque si usted es de Dios, Él se lo va a demandar tarde o temprano. Regrese. Si usted era una persona que trabajaba por Dios, servía al Señor con toda solemnidad, con todo gusto, con todo entusiasmo, y ha perdido algo de eso, por alguna razón, devuélvalo. Pídale a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu servicio. Dame la alegría, el fervor con lo que te servía anteriormente. Hermano, si usted se ha alejado de Dios, vuelva al Señor, porque Dios le va a reclamar algún día la conversión que usted tuvo, la decisión que tomó. Es mejor que vuelva, que sirva al Señor, que piense en Dios, que le entregue todo su ser, su vida, sus pensamientos, y vuelva a vivir para Dios, como lo hizo en algún momento dado. Porque eso es parte de hacer un convenio con Dios. Al escuchar el mensaje del profeta, Asa y el pueblo reaccionaron de la mejor manera, y al final del capítulo nos dice que ellos reaccionaron y se comprometieron a lo obvio de regresar lo que debieron haber regresado de lo que le pertenecía al templo, a Dios. ¿No? Si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, somos de Él, somos de Dios. ¿No? Entonces le pertenecemos a Él. Hay que entregarle a Dios lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros dones, para servirle a Él y volver a servirle con todo el corazón y con toda nuestra alma. Que Dios nos haga real y verdadero, hermanos, este mensaje de Azarías a Asa y al pueblo. Que Dios nos dé la capacidad de poder entender que Jehová estará con nosotros si nosotros estaremos con Él, estamos con Él, perdón. Y será hallado de nosotros si nosotros le buscamos, pero los dejará si vosotros le dejares. El Señor está dispuesto a aceptarnos, hermanos, a recibirnos en arrepentimiento, en confesión y cuando hagamos un convenio con Él. Pero Dios no va a estar siempre con la puerta abierta. Un día se va a cerrar la puerta como se cerró la del arca. Ya no habrá mayor oportunidad. Entre tanto, busquemos a Dios. Entre tanto pueda ser hallado. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra y por este recordatorio a través del mensaje de Azarías, el profeta, a Asa, el rey. Te pido que nos ayudes a considerarlo, a meditarlo y a pensarlo, Señor, esta noche y en estos días, que podamos reaccionar de la misma manera como el rey y el pueblo reaccionó ante tales palabras del siervo de Jehová. Te pido que nos ayudes a meditarlo, a apropiarnos y que podamos hacer un pacto contigo, Señor, día tras día, de vivir para ti. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.